Joaquín García, conocido como el Borolas, es el rey de la risa. Su rostro, siempre iluminado por una sonrisa, oculta un abismo de dolor. En un mundo donde la risa es la moneda más valiosa, él ha construido un imperio. ¿Pero a qué precio? Mientras revisa viejas fotos en su desordenada oficina, una imagen lo detiene en seco. Su madre, con ojos cansados pero llenos de amor, lo mira desde el pasado. Ella sacrificó todo por su carrera, luchando contra la pobreza en Morelia. Cada rayo de sol en su rostro era un recordatorio de las noches en vela, de las comidas escasas. Joaquín siente un nudo en el estómago. La risa que ofrece al mundo es un escudo, pero ¿qué hay detrás de esa fachada? La imagen de su madre lo atormenta. ¿Puede la risa realmente ocultar el dolor de su pasado? Cada carcajada que provoca en el escenario es un eco de su sufrimiento. La presión de hacer reír lo consume. En su mente, una pregunta resuena. ¿Soy un payaso o un hombre roto? La dualidad de su existencia lo empuja al borde. Mientras la luz del atardecer se filtra por la ventana, Joaquín siente que el tiempo se detiene. La risa que una vez fue su refugio ahora se convierte en una carga. La imagen de su madre lo sigue, como un fantasma que no lo deja en paz. ¿Es posible que su éxito sea una traición a su pasado? El dilema se intensifica. Cada vez que sube al escenario, siente que está traicionando la memoria de su madre. La risa que comparte con el mundo es un recordatorio de lo que dejó atrás. De realmente ser feliz mientras su corazón está dividido. La tensión crece. Joaquín se enfrenta a un abismo emocional. La risa, su salvación, se convierte en su condena. En su mente, una pregunta inquietante se cierne. ¿Qué pasaría si dejo de respuesta? Lo aterra. En ese instante, la risa se convierte en un eco vacío. La imagen de su madre lo observa, desafiándolo a confrontar su verdad. ¿Podrá Joaquín encontrar la paz en medio de su tormenta interna? La risa puede ser su refugio, pero también su prisión. ¿Qué elegirá? El Borolas miró su teléfono. La pantalla brillaba con el nombre de un productor famoso. Su corazón latía con fuerza. Era posible que finalmente lo reconocieran. Contestó la llamada, su voz temblando de emoción y miedo. La oferta era tentadora, un papel protagónico, en una película, que prometía ser un éxito. Pero había un precio. El productor le explicó que el personaje era un reflejo de su vida, un hombre que había luchado con sus demonios, que había escondido su verdad detrás de risas y chistes. El Borolas sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba listo para abrir su corazón? La idea de exponer su vida privada lo aterraba. Había construido una fachada de comedia, un escudo contra el dolor. Mientras hablaba, recordó a Cantinflas. Su amigo siempre le decía que la verdad era más poderosa que la comedia. La risa puede sanar, pero la verdad libera, le había dicho una vez. Esa frase resonaba en su mente como un eco. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser auténtico? ¿Y si su pasado lo atrapaba? La presión aumentaba. El Borolas se sentía dividido. Por un lado, la oportunidad de brillar en la pantalla grande. Por otro, el miedo a ser vulnerable. La imagen de su infancia lo perseguía. Recordó las noches en que se sentía solo, las risas que ocultaban lágrimas. Podía compartir eso con el mundo. El silencio en la llamada se volvió ensordecedor. El productor esperaba una respuesta. El Borolas miró por la ventana. La ciudad brillaba, llena de vida. Pero él se sentía atrapado en su propia oscuridad. La lucha interna era feroz. Era el momento de dejar atrás el miedo. La verdad lo llamaba, pero también lo aterraba. ¿Qué pasaría si la gente no lo aceptaba? ¿Y si su historia no resonaba? La duda lo consumía. Pero, ¿acaso no era eso lo que siempre había querido? ¿Ser visto? ¿Ser escuchado? ¿Ser real? Finalmente respiró hondo. La decisión estaba cerca. La autenticidad podía ser su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. El Borolas sabía que debía elegir. La vida es un escenario, y él estaba listo para actuar. Pero, ¿qué papel elegiría?
La respuesta estaba en su corazón, esperando ser liberada. El Borolas se encontraba en su camerino, rodeado de luces brillantes y espejos que reflejaban su imagen perfecta. Sin embargo, en su interior, una tormenta de recuerdos lo asediaba. La risa de sus compañeros de infancia resonaba en su mente, pero no era una risa de alegría, era la burla, el desprecio. Recordaba los días en que se sentía invisible, un niño que solo quería ser visto y aceptado. La presión de ser una estrella lo había llevado a construir una fachada, pero esa fachada comenzaba a desmoronarse. Mientras se preparaba para el rodaje, su teléfono vibró. Un mensaje de su antiguo mentor, el hombre que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Estoy en problemas, necesito tu ayuda. Las palabras lo golpearon como un puño. Su mentor había sido su guía, su faro en la oscuridad. Pero ahora, ese mismo hombre estaba al borde de la ruina. ¿Qué debía hacer? La lealtad y el éxito personal se enfrentaban en su mente como dos titanes. Ayudar a su mentor significaba arriesgar su propia carrera, su imagen pública. La industria del entretenimiento no perdona. Un paso en falso, y todo lo que había construido podría desvanecerse. Pero, ¿a qué costo? La imagen que había cultivado era solo eso. Una imagen. En el fondo, se sentía vacío. El Borolas cerró los ojos, tratando de silenciar la tormenta. Recordó las noches en que su mentor lo había consolado, las lecciones que le había enseñado sobre la vida y la integridad. La verdadera grandeza no se mide por el éxito, sino por la lealtad, resonaba en su mente. Pero, ¿podía permitirse ser leal en un mundo que valoraba el éxito por encima de todo? La tensión crecía. Cada segundo que pasaba sin tomar una decisión lo hundía más en la duda. La cámara lo esperaba, pero su corazón estaba dividido. La imagen del mentor, desolado y desesperado, lo perseguía. Era posible que su éxito se construyera sobre la traición. El Borolas respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. La lucha interna lo consumía. ¿Debería arriesgarlo todo por alguien que había creído en él? La pregunta lo atormentaba. ¿La lealtad es más importante que el éxito personal? La respuesta parecía tan elusiva como el mismo éxito. El Borolas se quedó paralizado. Las palabras de su mentor resonaban en su mente como un eco perturbador. Había admirado a este hombre durante años. Su guía, su inspiración. Pero ahora, la verdad se deslizaba entre ellos como una sombra oscura. ¿Cómo podía haber estado involucrado en algo tan corrupto? La traición se sentía como un puñal en su pecho. Mientras caminaban por el parque, el aire fresco no podía disipar la tensión. El Borolas miró a su mentor, buscando respuestas en sus ojos. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué arriesgarlo todo? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de emociones. Su mentor suspiró, su rostro marcado por la lucha interna. Siempre admiré tu capacidad para hacer reír, Borolas. La verdad es lo que realmente libera. El Borolas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Había construido su carrera sobre risas, sobre la alegría que traía a los demás. Pero, ¿a qué costo? La imagen de su mentor, el hombre que había sido su faro, se desvanecía lentamente. La admiración se convertía en desilusión. ¿Podía seguir adelante sabiendo que su éxito se había construido sobre mentiras? La noche caía, y las luces del parque parpadeaban como sus pensamientos. La risa que solía ser su refugio, ahora se sentía vacía. ¿Era posible encontrar su voz auténtica en medio de esta tormenta? La pregunta lo atormentaba. ¿Podía ser fiel a sí mismo, y al mismo tiempo, a su mentor? La lucha entre la lealtad y la verdad lo desgarraba. El Borolas se detuvo, mirando al horizonte. La vida que había construido parecía desmoronarse. Cada risa, cada aplauso, ahora se sentía como una máscara. Era eso lo que quería, una vida de ilusiones. La verdad lo llamaba, pero el miedo a perderlo todo lo mantenía cautivo.
¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó, su voz temblando. Su mentor lo miró con tristeza. A veces, Borolas, el camino hacia la libertad es el más doloroso, pero es el único que vale la pena recorrer. Las palabras resonaron en su corazón. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría encontrar su voz sin perderse a sí mismo? La respuesta se ocultaba en la penumbra de su alma. El aire estaba cargado de tensión. Borolas se encontraba en el escenario. Las luces brillaban intensamente sobre él. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su mente. La verdad lo atormentaba. Debería revelar lo que sabía sobre su mentor. La imagen de su carrera, construida con tanto esfuerzo, pendía de unir. Recordó los momentos compartidos con su mentor. Las risas, las lecciones, la admiración. Pero también recordó las sombras, las decisiones cuestionables, los secretos oscuros que habían permanecido ocultos. ¿Era justo proteger a alguien que había traicionado la confianza de tantos? La pregunta lo consumía. ¿La verdad era más valiosa que la fama? Mientras el público aplaudía, Borolas sintió un nudo en el estómago. La presión de la expectativa lo envolvía. Sabía que su elección no solo afectaría su carrera, sino también su alma. La fama brillaba como un faro, pero la verdad era un abismo oscuro. ¿Qué camino elegiría? Las luces parpadearon, y en ese instante todo se detuvo. La multitud se volvió un eco distante. Solo quedaba él y su dilema. La verdad podía liberarlo, pero también podría destruirlo. ¿Era un héroe por hablar o un traidor por callar? La lucha interna era feroz, pánico. La voz de su conciencia resonaba en su mente, recordándole que la autenticidad siempre tiene un precio. Finalmente, tomó una decisión. Con voz temblorosa, se dirigió al público. Hoy, elijo la verdad. Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero resonaron como un trueno. La reacción fue inmediata. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Algunos lo vitorearon, otros lo abuchearon. La verdad había sido revelada, pero a un costo devastador. La película se convirtió en un éxito rotundo. Las redes sociales estallaron. Borolas era el héroe del momento. Sin embargo, en su vida personal, la soledad se instaló. Las llamadas de amigos se desvanecieron. Las celebraciones se convirtieron en recuerdos vacíos. La fama no llenaba el vacío que había dejado la verdad. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Era la verdad realmente más valiosa que la fama? La respuesta seguía siendo un eco en su mente. La lucha entre la moralidad y la autenticidad lo perseguiría por siempre. La fama brillaba, pero la soledad era su compañera constante.